Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Soy Daniel Primera y es un gusto y un honor para mí poder estar nuevamente con ustedes para aprender de la Biblia. Mira, hemos estado hablando acerca del mensaje de los tres ángeles, porque es una serie. Esta serie se titula El mensaje de los tres ángeles, pero hemos comenzado con el mensaje del primer ángel, hablando acerca del evangelio eterno. Luego hablamos acerca del juicio, de ese juicio que habla el mensaje del primer ángel. Te invito a que puedas ver los estudios anteriores para que tengas el concepto acerca del juicio de Dios, del mensaje que se menciona en el mensaje del primer ángel. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de esos detalles que se mencionan en el mensaje del primer ángel. ¿Por qué? Porque mira, la comprensión correcta del mensaje del primer ángel es fundamental y vital para poder entender el siguiente o el resto del mensaje que menciona los siguientes ángeles, porque es la base. Así que no te retires, porque en unos segundos vamos a comenzar con el tema de hoy en Esencial Factor, el mensaje del primer ángel. Sean bienvenidos nuevamente. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel y te invito a que comentes si tienes algún pensamiento, alguna opinión acerca del mensaje, algún aporte, algún saludo, que lo puedes hacer gustosamente, sin ningún problema, que yo lo estaré leyendo y lo estaré compartiendo también. Y también te voy a responder. También, si te parece que este mensaje es importante que otras personas lo conozcan, tus seres queridos, tus familiares, tus conocidos, amigos, te invito a que lo compartas, le des like. Si no te has suscrito, también te invito a que te suscribas, le des clic allí en suscribirse para que te lleguen las notificaciones de los videos, de los siguientes temas y los siguientes programas. Y también a que te unas en ese botón donde dice unirse, para que seas parte del equipo de Esencial Factor, y tendrás la oportunidad de poder recibir y descargar la diapositiva de los temas de Esencial Factor. Que todo sea para honra y gloria de Dios. Mira, vamos a ver aquí, vamos a comenzar con el tema hablando del mensaje del primer ángel. Tal vez si hay personas que dicen, bueno, pero mira, ¿qué mensaje es ese? Bueno, el mensaje que estamos hablando es el mensaje de los tres ángeles, que es un mensaje de amonestación, de llamado, pero también de esperanza para este mundo. El último llamado de Dios, llamando al arrepentimiento, llamando a la consagración y también advirtiendo que muy pronto viene el juicio, viene la destrucción de este mundo, del pecado, y viene Cristo con poder y gloria a implantar su reino, la nueva tierra. Entonces vamos a leer el mensaje del primer ángel para que podamos ver entonces los otros detalles de ese mensaje. Vamos a ver aquí en Apocalipsis. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Y te repito, en los programas anteriores vimos y estudiamos qué representa esos ángeles, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estás viendo, es un mensaje a nivel mundial. Y ese mensaje será dado con poder por ese remanente que ha sido transformado por el evangelio. Y ese tema del evangelio también lo hemos estudiado en los programas anteriores. Te invito a que lo veas para que puedas entender el evangelio verdadero, el evangelio bíblico, que es la base del mensaje de los tres ángeles. Diciendo a gran voz, versículo 7, teme a Dios. Primer punto, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Como te digo, ya sobre el juicio hemos hablado en los programas anteriores. Y hoy nos vamos a enfocar acerca de los puntos: temer a Dios, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y darle gloria también a Dios. Estos puntos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Y podemos responder con otra pregunta.
para comenzar con la respuesta. Se refiere entonces al Dios babilónico, al Dios babilónico o al Dios bíblico. ¿A qué Dios es ese que se invita? El mensaje del primer ángel, te repito, que es el mensaje que tenemos que entender correctamente para poder entender, comprender el resto del mensaje dado por los siguientes ángeles. Entonces, yo creo que es necesario, es vital y es fundamental preguntarnos, ¿a qué Dios se invita a que temamos? ¿Al Dios babilónico, que tiene su origen en Babilonia? Porque Babilonia se convirtió en cuna de dioses falsos. Por eso se le dice que es idólatra. O al Dios bíblico. Bueno, gracias a Dios que el mensaje del primer ángel tenemos la explicación, la respuesta a esa pregunta. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje del tercer ángel es un mensaje que está repleto de verdad que los habitantes de la tierra necesitan comprender para no ser engañados por los poderes políticos y religiosos de este mundo que buscan llevar a las personas a la perdición mediante el engaño. Entonces el mensaje de los tres ángeles es un mensaje que proviene del cielo para llamar a las personas al arrepentimiento, pero también para que entiendan y comprendan la verdad bíblica, la verdad de Dios. ¿Qué Dios es ese? Bueno, el mismo Apocalipsis lo dice. Vamos a ver, el mismo Apocalipsis lo dice. Ese Dios que se invita a que temamos es el Padre quien le dio la revelación a Cristo. Ese Dios que dice Apocalipsis 1, que le dio la revelación a Cristo, no es otro que el Padre. Dice Apocalipsis 1:1, el primer versículo de Apocalipsis, que estamos hablando en el contexto del mensaje de los tres ángeles. La revelación de Jesucristo. Ese es el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Muestra a Jesucristo. Y Jesucristo da testimonio del Padre. Dice, revelación de Jesucristo o la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿quién es ese Dios que le dio esa revelación a Jesucristo para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto? Bueno, el mismo Apocalipsis nos dice quién es ese Dios. Y entienda que estamos hablando del contexto. Estamos hablando dentro del libro donde aparece el mensaje de los tres ángeles. Y ese mismo libro nos dice quién es Dios. Entonces aquí se menciona Jesucristo. Estamos viendo allí la cadena de inspiración del Apocalipsis. Dios se lo da a Jesucristo, Jesucristo a su ángel, que tal vez es el ángel Gabriel, un ángel importante, y el ángel Gabriel se lo da a Juan y Juan a las 7 iglesias. Esa es la cadena, esa es la secuencia de la inspiración, de la revelación bíblica. Ahora, ¿quién es ese Dios que le dio esa revelación a Jesucristo? El que está sentado en el trono, como dice Apocalipsis 4:2, Apocalipsis capítulo 4, los versículos 2 y luego 8 al 11. Pon atención a lo que dice: y al instante yo estaba en el espíritu, y hay aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ese es un ser, es una persona, es uno sentado. Eso es así, eso es literal. Eso no es simbólico, eso no es metafóricamente. Cuando te dice uno, es porque es un ser, una persona sentada en el trono, y lo vamos a ver con otros versículos. Versículo 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo. ¿Qué significa esto? El mismo contexto lo dice: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era santo, el que es santo, y el que ha de venir, o el que seguirá siendo santo. O sea, es infinitamente santo. Santo en el pasado, santo en el presente, santo en el futuro. Ese ser que está sentado en el trono. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado, ahí vuelve a repetir, singular, al que está sentado, no dice a los que están sentados, dice acción de gracias al que está sentado en el trono,
al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, lo vuelve a decir en singular, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Entonces, ¿quién es ese que está sentado en el trono? Nosotros entendemos que es Dios, pero vamos a verlo con un libro del Antiguo Testamento que podemos decir que es hermano de Apocalipsis, que es el libro de Daniel. En Daniel 7, versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. Entonces, ¿quién es ese Dios que está sentado en el trono? Cuando dice anciano de día, es el Padre. Por lo tanto, el Padre es ese Dios que en Apocalipsis 1:1 le dio la revelación a Jesucristo. Dice: y se sentó un anciano. Y este versículo de Daniel 7 está diciendo lo mismo de Apocalipsis 4. Hay tronos, hay un trono donde está sentado Dios, que es el Padre, el anciano de día. Hay otros tronos que son los 24 tronos, porque es una escena de juicio. Hay ángeles. Y dice: cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, o sea, blanco, puro. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Entonces estamos viendo que ese Dios que se menciona en Apocalipsis, ese Dios que se menciona en Apocalipsis no es otro que es el Padre Celestial, que le dio la revelación a Cristo Jesús. Entonces vamos ahora a seguir viendo en el libro de Apocalipsis que Cristo llama a su Padre, o sea, al Padre Celestial lo llama su Dios. Es interesante, ¿no? O sea, Cristo, participando de la misma sustancia y naturaleza del Padre, como dice Hebreos 1, llama al Padre Celestial, que es su Padre, llama a su Padre Celestial su Dios. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial es el Dios verdadero, es el Dios bíblico. En Apocalipsis 3, los versículos 12 y 13 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo ¿de quién? De mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, que es el nombre del Padre, o sea, en la frente, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo ¿de quién? De mi Dios, y mi nombre nuevo. Versículo 13, ponga atención a lo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién le está hablando a las iglesias, hermano querido? ¿Quién es el que dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios? Y que se presenta también en las 7 iglesias como el principio de la creación de Dios, como el Hijo de Dios, como el Amén. ¿Quién es ese? No es otro que es Cristo. Cristo le está hablando a las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y mire lo que dice el versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es Cristo que le está hablando a las iglesias. El mismo Apocalipsis nos muestra cuál es el Dios bíblico, cuál es el Dios verdadero. Entonces Cristo está hablando a las iglesias, por lo tanto el Espíritu que le habla a las iglesias es Cristo mismo. Y usted se preguntará: bueno, hermano, ¿y por qué se presenta como Espíritu? Porque esa es la función del Espíritu. El Espíritu llama a nuestros corazones. ¿Y quién es el que en la iglesia de la Odisea toca la puerta del corazón? Y dice: el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién es el que dice eso? Es Cristo. Entonces, ¿quién es el que llama al corazón? Cristo. Por eso se presenta como el Espíritu, porque esa es la función del Espíritu. Cristo está en el cielo intercediendo como hombre delante del Padre Celestial. Como dice Pablo, solamente hay un intercesor entre Dios y el hombre: Jesucristo, hombre. Pero mediante su naturaleza divina está tocando la puerta de nuestros corazones, así como se presenta en Apocalipsis 3, tocando la puerta. Entonces el mismo Apocalipsis nos muestra cuál es ese Dios verdadero. Pero ahora vamos a ver lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo también, que lo dice claramente, sin ambigüedad, que ese Dios es el Padre. En 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. De acuerdo a la Biblia, entendiendo ese punto del mensaje del primer ángel, que el Padre, que ese Dios que se invita a temer es el Padre, entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué se dice
Porque eso nos invita a temer al Padre si Él es amor. Ustedes no se han hecho esa pregunta. Es interesante eso. Oye, ¿por qué el mensaje, por qué el ángel dice, o por qué ese mensaje se nos invita a temer a Dios, que es el Padre? Si el Padre es amor, ¿cómo tú puedes amar? ¿Cómo tú puedes temer o tenerle miedo o tenerle fobia a alguien que te ama? Eso no tiene lógica, ¿verdad? Si la Biblia te enseña y el mundo cristiano se esfuerza en enseñar la verdad de que mira, Dios es amor, Dios te ama, Él te perdona, Él se olvida de tu pasado, Él quiere limpiarte de tus pecados, todas esas cosas, es misericordioso. Ahora, ¿por qué el mensaje dice que tenemos que temer a Dios? Entonces hay una respuesta que la da el mismo mensaje, lo da el mismo ángel, el mensaje del primer ángel. Entonces te dice, teme a Dios, ¿por qué? ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ya yo he hablado, como te mencioné, del juicio en los programas anteriores. Hice más o menos 4, si no me equivoco, 4 programas sobre el juicio. Te invito a que lo veas. Pero te voy a mencionar rápidamente un resumen de algunos de los puntos de ese juicio. ¿Qué es lo que involucra ese juicio? Primero, por la rebelión de Lucifer en el cielo, difamó el nombre de Dios y colocando el nombre de Dios y su carácter en tela de juicio. Entredicho, ¿no? Una duda entre los seres celestiales. Por eso que la Biblia te dice en varios versículos que Dios, que es el Padre, está delante de un tribunal. Entonces, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Romanos, lo que dice Pablo en Romanos 3, versículo 4, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, por supuesto que no, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de Él. Y eso lo dice en Salmo 51, escrito por David. Dijo, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Ese es un punto, ese es el trasfondo del juicio que se menciona en el mensaje del primer ángel. Y esto es importante, esto es el trasfondo, hermano querido. No hay que perder de vista esto. El ser humano juega un papel importante en esa vindicación del nombre de Dios. Dios está delante de unos tribunales. El juicio no solamente es revisión, el juicio no solamente equivale a revisión de la vida de los seres humanos. El que está en tela de juicio es Dios, que es el Padre, debido a la rebelión, al conflicto cósmico que comenzó Lucifer. Un ángel que estaba en la misma presencia de Dios, dentro del santuario. Ese es un punto que forma parte de el trasfondo del juicio de Dios. También ese juicio, cuando el ángel dice la hora de su juicio ha llegado, es porque viene la destrucción de los impíos, de los poderes impíos terrenales. Como dice Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra. Ese es el juicio, destrucción de los poderes terrenales. Eso involucra el juicio. Por eso que dice que temamos a Dios, que le demos gloria y honra, porque la hora de su juicio ha llegado, ya viene la destrucción. Y te dice claramente allí, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Ves? Son verdaderos y justos, ¿por qué? Porque se vindica el nombre de Dios y su carácter, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella. En los programas anteriores también tocamos este punto. ¿Quiénes son los que destruyen a la ramera? Entonces, de esta forma se ve que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Y luego también forma parte del juicio la destrucción del pecado en los muertos
que son los impíos. ¿Y por qué se le llama muerto? Porque ya no hay esperanza, ya no hay tiempo de arrepentimiento. Y también ese tiempo se destruye o se destruirá a Satanás para siempre. Entonces, destrucción de estos seres que la Biblia menciona que son muertos. Los muertos, dice, que son los impíos, que ya no tienen esperanza. Y ellos entonces están delante del trono, como dice Apocalipsis 20, versículos 11, 12 y 15. Y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, ahí te dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Y cómo es esto? Si la Biblia dice que los muertos nada saben, en Eclesiastés, que nada saben, y que cuando se separa el espíritu, el aliento de vida del cuerpo, que es barro, no hay vida, no hay pensamiento. ¿Cómo es que están de pie allí? Porque la Biblia los llama muertos, porque ya no hay esperanza, ya mucho tiempo se acabó el tiempo de la gracia. Ya no hay oportunidad para arrepentimiento, o para salvación, o para transformación, porque ya Cristo no está como el consolador, sino como juez, aplicando sentencia. Y ya el destino inmediato de estos seres es la muerte eterna. Por eso se le dice muerto. Entonces dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, que la Biblia lo llama el libro de la vida del Cordero. Y fueron juzgados, ¿ves? Fueron juzgados los muertos. La hora de su juicio ha llegado. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que son los impíos, y ese lago de fuego será aquí en la tierra, y ese fuego se apaga, donde dice que también se echa a Satanás y a los demonios. Y luego, cuando ese fuego consuma el pecado en esta tierra, se apagará, y Cristo hará todo de nuevo como al principio en la creación en el Edén. Hará todas las cosas nuevas. Por eso que Juan luego dice que ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21 comienza diciendo así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, esto rápidamente es algunos puntos de lo que involucra el juicio de Dios, el juicio que se menciona allí, el mensaje del primer ángel. Ahora vamos a ver qué significa temer, porque se nos invita, teme a Dios. Y ya tenemos presente que ese Dios está haciendo referencia al Padre Celestial, el que está sentado en el trono, al anciano de día. ¿Sí? Entonces, una de las causas cuando te dice teme a Dios es porque la hora de su juicio ha llegado. Pero mira lo que la Biblia, lo que significa temer. Lo que significa temer en griego, de acuerdo a la concordancia Strong, fobeo, de donde viene fobia. ¿Has escuchado esa palabra? Una fobia. Le tiene fobia a las serpientes, le tiene fobia a las ranas o a los sapos, le tiene fobia a los alacranes, a los escorpiones. A mí no me gustan las culebras, por eso digo eso. Entonces dice allí, en griego, ¿qué significa el fobeo? Temer, retirarse, huir. Eso es lo que yo hago cuando veo una culebra, hermano, literalmente. No, que no es venenosa. No me interesa. No me interesa, yo me alejo. No me gusta ese rostro medio diabólico que tiene la serpiente, los ojos, los colmillos. No me gusta. Sí, bueno, puede ser creación de Dios. Bueno, pero tiene una maldición encima. Dice, temer, retirarse, huir, evitar. Por analogía, reverencia. Aquí no, la Biblia, el primer ángel no te está diciendo que huyamos de Dios, que nos retiremos, que lo evitemos. No te dice eso. ¿Qué más involucra esa palabra? Dice, reverenciar, tratar con respeto u obediencia reverencial, ya que está relacionado con guardar su ley santa y buena. Eso es lo que significa temer. Y eso es lo que invita al ángel a hacer. Reverencia a Dios, respétalo, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de vindicar su nombre. Nuestra vida, como lo he dicho en los programas anteriores, nuestra vida le da razón a uno de estos dos personajes que están presentes en ese conflicto cósmico. Le da la razón a Dios cuando respetamos su ley, obedecemos sus mandamientos, cuando lo amamos a Él y amamos al prójimo, le damos la razón a Dios, decimos sí, Dios es verdadero, Él es fiel, Él cumple sus promesas en nosotros, en el ser humano.
O le damos la razón a Satanás si nos mantenemos en el pecado. Le damos la razón a Satanás diciendo, bien, sí, Satanás tiene razón, el hombre no puede vivir obedeciendo a Dios. No puede vivir en paz con Él. Entonces, el temor a Dios, el temor a Dios comienza es cuando nosotros entendemos y comprendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros al lado de Él. Él es un Dios eterno. Él es el Dios soberano. Él es el creador de los cielos y la tierra, infinitamente santo y eterno. ¿Y qué es el ser humano? ¿Qué somos nosotros? Somos sus criaturas de barro, somos imperfectos, somos seres caídos, somos seres pecadores y además somos seres finitos y mortales. Cuando tú y yo, o cuando todo ser humano entiende, tiene presente esa cualidad, esa majestad de Dios, y quién soy yo, o quién es el ser humano realmente al lado de ese Dios majestuoso que creó todas las cosas, allí comienza, hermano, allí comienza el verdadero temor de Dios. Y bien dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, cuando el ángel te dice teme a Dios, no está hablando de fobia, de tenerle fobia a Dios, porque más bien Dios quiere que nos relacionemos con Él, que tengamos comunión con Él. No te está diciendo que le tengas temor ni le tengas miedo, sino respeto y reverencia. Te voy a mostrar un versículo, vamos a ver un versículo aquí, que en el mismo Apocalipsis, que es un eco del mensaje del primer ángel. El mensaje de los 3 ángeles se da antes de la venida de Cristo Jesús, porque es el mensaje que prepara al mundo para la aparición de Cristo con poder y gloria, para la crisis que viene, para la destrucción. Apocalipsis 15 te menciona que hay un grupo de los redimidos que están sobre el mar de vidrio cantando ese cántico de victoria, y ahí se menciona, hermano, este grupo menciona un mensaje que es el eco del mensaje del primer ángel. Qué interesante. O sea, cuando están delante de la presencia de Dios. Y esto lo podemos ver allí en Apocalipsis 15, versículo 4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Te recuerdas? Teme a Dios y dale gloria. Teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces sigue diciendo, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Adora a Dios, al creador de los cielos y la tierra y de la fuente de las aguas. Porque tus juicios se han manifestado. La hora de tu juicio ha venido. ¿A qué juicio está haciendo referencia ese grupo? ¿A qué juicio de Dios? Lo que hemos mencionado, destrucción de los impíos, destrucción de Satanás, el lugar a los muertos ante el trono blanco, lo que vimos en Apocalipsis 20, la destrucción de la ramera, de los poderes políticos y terrenales de este mundo. Entonces, estas personas que están redimidas, que están delante del trono de Dios, dicen, ¿quién no temerá o quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? La Biblia menciona temer al nombre de Dios. Temer al nombre de Dios. Ahora, temer nombre es el carácter de Dios. Bíblicamente, el nombre es el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Y hay algo que es el reflejo del carácter de Dios que también nos muestra amor a Dios y amor al prójimo, que es su ley. Por lo tanto, cuando la Biblia te dice que hay que temer a Dios, está hablando de respeto, de obediencia. De obediencia a sus principios, a sus principios eternos. Entonces, no podemos tenerle miedo o fobia a alguien que nos ama. Eso es ilógico. Pero sí podemos respetarlo. ¿Me explico? Cuando uno respeta a alguien, eso es una muestra de amor. Vamos a verlo con unos versículos, por ejemplo, de Pablo. Mira lo que dice en Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Ese es el consejo que le da Pablo a los esposos. Amen a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respeta a su marido. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que las mujeres o las esposas tienen que evitar y sentir fobia por sus esposos. No. La mujer va a respetar a su marido porque el marido la ama.
Y sabes tú que la palabra temor, fobeo, que vimos en griego, en el mensaje del primer ángel, es la palabra que aparece en Efesios 5:33. Respetar. Es esa palabra es la misma palabra que aparece en el mensaje del primer ángel, temer a Dios. Respeta a su marido. Entonces, el ángel nos invita a que respetemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Así como una mujer respeta a su marido, ¿por qué? Porque el marido la ama. También Pedro dijo, en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 16 y 17, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. El ser humano que ha entrado en comunión con Cristo, ha experimentado el Evangelio, el ser humano, Cristo lo hace libre del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿nos hace libre para que sigamos pecando? No. Por eso dice allí, no teniendo la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, siervo de Dios, honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey. Ahora te dice siervo de Dios. ¿Qué es un siervo? Siervo es como un esclavo. Y nosotros como siervo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Respetar a Dios. Entonces, este es el principio que nos muestra o que nos dice el mensaje del primer ángel, temer a Dios, que es al Padre. Respétalo. Porque Dios, sí es cierto, Dios es amor, pero también es un Dios de misericordia, es un Dios de juicio, es un Dios de justicia, es un Dios de verdad. Ahora, nadie puede exigir respeto si ese ser no respeta y no ama. Ahora te pregunto, ¿Dios ha dado evidencia y muestras claras, irrefutables, de que Dios nos ama? Claro, dio todo lo que tenía, dio a su Hijo, como lo prometió en Génesis. En Génesis 3 prometió que Él enviaría a la simiente, que es su Hijo, y murió por el ser humano. Por medio de esa muerte nos da salvación, nos da vida eterna. Ahora, eso nos lleva a nosotros, nos constriñe a respetar a Dios. Temer, respetarlo, reverenciarlo. Porque Dios es amor, pero también Dios es un Dios fiel, un Dios justo. Entonces, el respeto y la reverencia a Dios se muestra en la obediencia a los mandamientos y a su ley, que es eterna, santa y buena. Porque así se muestra el respeto hacia alguien. Por ejemplo, un hijo, cuando respeta a sus padres, le obedece. Hay quienes respetan u obedecen por temor, por fobia, porque ese padre es un padre malvado, un padre tirano, que abusa del hijo, lo maltrata, lo insulta, y muchas veces el hijo, si no se rebela contra el padre, se mantiene allí en obediencia, entre comillas, por fobia, por miedo al padre. Pero hay otro caso de que cuando el padre ha sido amante, ha sido generoso, ha provisto para su hijo, ¿cómo agradece el hijo? El hijo, como yo, cuando yo teniendo unos padres que han visto por mí, han suplido mis necesidades, yo evitaba meterme en problemas para no traerle una carga, un sufrimiento a mis padres. ¿Me explico? Porque yo decía, no vale la pena. ¿Cómo yo voy a meter, por ejemplo, a mi mamá en esta situación o traerle esta vergüenza, esta carga, cuando ella me da y se preocupa por mí y me da todo lo que necesito? Y de paso, desde siempre me ha mostrado su amor y respeto. Entonces, una forma de yo agradecerle a mi mamá y de devolverle eso era obediencia. Y eso ocurre también en la relación entre Dios y el hombre, en sus criaturas. Vamos a verlo aquí. En Hechos 10, 34 y 35, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿De quién? Del que le teme y hace justicia. ¿Qué significa justicia? Lo dice también Salmo 119, 172, que es los mandamientos. Dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces lo que Pedro está diciendo
En el versículo 35 dice, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y guarda sus mandamientos. O sea, en otras palabras, practica justicia. ¿Por qué? Porque el temor a Dios tiene una relación con el respeto que se muestra en obedecer su ley o sus mandamientos. También lo dijo Salomón, Eclesiastés 12, 13, 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Ves? Teme a Dios siempre está relacionado con temer a Dios y guardar los mandamientos. Temer a Dios y hacer justicia. Temer a Dios, practicar justicia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es todo del hombre. No hay otra cosa. Esta es la conclusión a la que llegó Salomón. Él conoció todas las cosas de este mundo. Y llegó a la conclusión, mira, no hay más nada, hermano, en este mundo que temer a Dios, respetarlo como, guardando sus mandamientos. Porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Lo que dice el mensaje del primer ángel. Juntamente con toda cosa encubierta, las cosas ocultas, sea buena o sea mala. Esas cosas que hacemos escondidos pensando que nadie nos ve. Cuando planificamos cosas en contra de nuestro prójimo o vemos cosas en la internet que no honran a Dios, creyendo que nadie nos ve. O aquellas cosas que tenemos escondidas en nuestra mente, los pensamientos, pensando que nadie los conoce. Esas cosas, si no nos arrepentimos, eso nos llevará a la perdición eterna. Por eso que Salomón dijo, mira, no hay otra cosa más importante que temer a Dios, respetarlo guardando sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio. Entonces cuando nosotros o el ser humano, ¿por qué digo esto? Porque el mensaje de los tres ángeles es un mensaje que tiene lógica. Y en este caso estamos hablando del mensaje del primer ángel, y ese mensaje es lógico. Entonces cuando te dice que hay que temer a Dios, es respetarlo, guardando sus mandamientos. Y lamentablemente muchas personas, aún siendo cristianas, dicen no, que la ley de Dios y eso quedó abolido. Eso Cristo lo clavó en la cruz, ya no hay que guardar la ley. Si no guardo la ley, significa que me mantengo pecando, porque el pecado es quebrantar la ley. Entonces cuando hacemos esto, cuando tememos realmente a Dios, que es el Padre Celestial, con estos principios que hemos hablado, entonces allí esto nos lleva a ¿qué? A darle gloria. Lo que sigue diciendo el mensaje del primer ángel. Entonces la pregunta es ¿qué es darle gloria a Dios? Bueno, tenemos que tener presente que gloria hace referencia a su carácter. Su gloria es su carácter. Gloria, además de ser luz, como dice la Biblia, también la gloria es el carácter de Dios. Entonces, ¿qué significa darle gloria a Dios? Cuando el ángel le dice, teme a Dios y dale gloria. Teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. No es otra cosa que ser transformado al carácter y a la imagen de Dios por el poder del Evangelio. ¿Te recuerdas que él dice que estos ángeles llevan el Evangelio eterno? Y Pablo en Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, darle gloria a Dios es ser transformado a la imagen de Dios o de su Hijo, que es Cristo Jesús, por el poder del Evangelio, mediante el arrepentimiento. Y vamos a ver cómo el arrepentimiento tiene una relación importante con darle gloria a Dios. Y el abandono de ese pecado, o el abandono del pecado, porque el arrepentimiento verdadero es abandonar el pecado, no volver a cometer esa falta. Entonces, darle gloria a Dios, te repito para que lo tengas presente, la gloria hace referencia a su carácter. Por lo tanto, darle gloria a Dios no es solamente levantar las manos en la iglesia cantando allí alabanzas a Dios. Eso no es solamente darle gloria a Dios. No, si le estoy dando gloria a Dios porque yo estoy cantando y siento algo aquí en mi corazón y estoy levantando las manos y estoy llorando. Tampoco estoy cuestionando cuando una persona hace eso. Lo que estoy diciendo es que darle gloria a Dios no es eso solamente. Darle gloria a Dios es que nosotros, tú y yo, seamos realmente transformados a la imagen de Cristo. Eso significa darle gloria a Él. Lo vamos a ver con la Biblia. Josué 7:19.
Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Qué significa darle gloria a Jehová? Declarar lo que hemos hecho, el pecado que hemos cometido, la falta. No encubrirlo delante de Dios, más bien confesar nuestras faltas. ¿Ves? Tiene que ver con arrepentimiento. Porque una persona no puede ser transformada a la imagen de Dios o a la imagen de Cristo si no hay arrepentimiento genuino. Y hay personas quienes en el mundo cristiano se creen unas personas que son santas, que ya tienen el cielo ganado, cuando en su vida no hay transformación. Y solamente dicen, bueno, sí, como los judíos, ¿se recuerdan? Sí, yo tengo el cielo ganado porque tal vez predica, porque tal vez da estudios bíblicos, hace esto, da el diezmo, canta bien, predica bien. Y no hay transformación en su vida. Sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que tiene una máscara, una apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento genuino. Entonces, darle gloria a Dios significa ser transformado a la imagen de Dios, a su carácter, por medio del arrepentimiento, por el poder del Evangelio. También dice Jeremías 13:16, da gloria a Jehová. Ponga atención a este versículo que es importante e interesante. Dice, dad gloria a Jehová, vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas. Ponga atención a lo que está diciendo. Da gloria a Jehová, vuestro Dios o Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en monte de oscuridad y esperéis luz y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Este versículo es importante, es interesante, porque lo que está diciendo es darle gloria a Dios, arrepiéntete, permite que Él te transforme a su imagen antes que el pecado domine completamente tu vida. Por eso dice allí, antes que haga venir las tinieblas, antes que las tinieblas te dominen, antes que vuestros pies tropiecen en monte de oscuridad. Y esto fue lo que Dios le dijo a Caín. Caín se obstinó. Caín no aceptó el llamado de Dios de arrepentimiento, porque Dios le había dicho, si te arrepientes, bueno, vas a vencer el pecado que está a la puerta. Caín no aceptó el mensaje, el llamado de Dios, y ¿qué hizo? Terminó siendo dominado completamente por las tinieblas, por Satanás. Entonces, esto es importante que tú y yo lo entendamos, porque, hermano querido, darle gloria a Dios mediante el arrepentimiento es quitarle la oportunidad al diablo que domine nuestra vida. En Apocalipsis te muestra claramente que aquellos que no aceptan el mensaje de los tres ángeles, o en este caso, hoy que estamos estudiando el mensaje del primer ángel, aquellas personas que no aceptan, aquellas personas que no les interesa, porque estamos hablando de personas no solo de aquellos que, o de personas que nunca escucharán el mensaje, no, de personas que escucharon, de personas que abrazaron el mensaje, pero no fueron parte de su vida. Ese mensaje no transformó su vida. Dice allí en Apocalipsis que esas personas al final, ¿qué pasará? Dice que serán dominados completamente por el poder de las tinieblas, tanto que adoran al dragón y siguen a la bestia. ¿Por qué? Porque no aceptan el mensaje. Cuando te dice, dale gloria a Dios, es que experimentemos el verdadero arrepentimiento. A la otra parte, cuando tú aceptas el mensaje, hermano querido, cuando tú lo asimilas y cuando tú lo practicas y lo vives, le estás quitando oportunidad al diablo que domine tu vida. Vas creciendo en victoria sobre el pecado, sobre tus pasiones, cerrándole las puertas a Satanás para que no tenga oportunidad en tu vida personal. Para eso llama a Dios o el ángel o ese mensaje poderoso, dale gloria. Teme a Dios y dale gloria. Por eso que es importante para ti y para mí que vivamos desde ya el mensaje del primer ángel.
cuando tengamos una comprensión correcta del mensaje del primer ángel, tendremos la oportunidad de afrontar con victoria y éxito los eventos que se mencionan en el mensaje del segundo ángel y del tercer ángel. Es importante para ti y para mí, hermano querido, no pensar que ya yo me las sé todas. No, ya no las sabemos todas. Sí, ya nosotros sabemos qué significa temer a Dios, qué significa darle gloria, la hora de su juicio ha llegado. No, hermano, profundicemos. ¿Qué significa? ¿Qué más nos enseña eso? Cuando te dice, adora a Dios, el que hizo el cielo, el mar y la fuente del agua, ¿qué significa eso? Porque cuando tú comprendes correctamente el mensaje del primer ángel, tú tendrás éxito y victoria sobre lo que se menciona en los siguientes ángeles. Entonces, el arrepentimiento es fundamental en lo que tiene que ver con darle gloria a Dios. Y te digo algo, hermano, y pon atención, el arrepentimiento no es algo, una experiencia en un punto pasado en mi vida. Sí, yo me bauticé, me arrepentí, me bauticé en los años 1800 tanto, 1700. No. El arrepentimiento es una actitud permanente y constante. Es un estilo de vida. El arrepentimiento es no confiar en mi yo, ya no confiar más en mi yo, sino depender constantemente y todos los días de Dios. ¿Por qué? Porque no quiero pecar y no quiero ofenderlo. Eso es el arrepentimiento. Y eso es lo que está involucrado en lo que dice el ángel, dale gloria a Dios. Entonces el arrepentimiento, y muchas personas tampoco comprenden esto, que el arrepentimiento es tristeza. El arrepentimiento es tristeza y dolor por el pecado cometido, que ha ofendido primeramente a Dios y también a mi prójimo. Porque nosotros no somos islas de decir, no, esa es mi vida. Yo mis pecados, yo los asumo, los afronto y que yo pueda, el que sufre las consecuencias soy yo. No, hermano, ningún pecado es aislado. Ningún pecado no afecta a otras personas, a otros seres. Nos afecta a nuestros familiares, a nuestros vecinos, afecta a otras personas más. Entonces el arrepentimiento verdadero es sentir dolor y tristeza por haber ofendido primeramente a Dios y también a mi prójimo, pero también involucra el abandono de ese pecado. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a Dios, Señor, yo entiendo, sí, tú tienes razón, el pecado me corrompe, el pecado me destruye y el pecado no va de acuerdo a tu reino. Por lo tanto, perdóname y ayúdame a no cometer esa falta. Y ayúdame a vivir conforme a tu reino. Porque tu reino, donde está ese trono, donde tú estás sentado, donde gobiernas, tiene como fundamento la verdad y justicia, misericordia y juicio. Eso es el fundamento del trono y del gobierno de Dios. Por lo tanto, yo no quiero ir en contra de tu gobierno. Yo quiero estar conforme a tus principios, a tu justicia, a tu verdad, a tu luz, a tu reino eterno. Eso es lo que hace una persona cuando experimenta el arrepentimiento. Le está dando la razón a Dios. Tú tienes razón. Yo no quiero seguir igual, Señor. Yo no quiero volver a cometer esa falta. Cambia este corazón. Hazme una nueva criatura. Y Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Entonces vamos a ver lo que sucederá con aquellas personas que no aceptan o no prestan atención al mensaje del primer ángel. Miren lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 16, 8 y 9. Aquellas personas que no atienden al llamado de darle gloria a Dios, dice, esto está hablando en las postreras plagas. Dice, Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron. ¿Para qué?
para darle gloria. El arrepentimiento verdadero es fundamental, vital, hermano querido, para darle gloria a Dios, para vivir el mensaje del primer ángel. Hay alguien que cometió una falta terrible y él experimentó el verdadero arrepentimiento y fue David. Por eso que David en el Salmo 51, 2 al 4 y 9 y 10 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Ves? Eso es arrepentimiento, reconocer mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Eso es el arrepentimiento, reconocer que mi pecado ha sido contra Dios primeramente. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Reconozco que he cometido una falta y que lo que he cometido te deshonra, para que seas reconocido tú en tu palabra, para darte la razón a ti y tenido por puro en tu juicio. Dale gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. O sea, Señor, perdonas mis pecados, borras mis rebeliones, y también te pido que las borres de mi mente. Ayúdame a no cometer esa falta nuevamente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, a mí una nueva criatura, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque David sabía lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que es darle gloria a Dios. Ahora te pregunto, ¿Dios respondió esa petición? Porque esa petición va de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, dice, Él nos oye y nos responde. Bueno, déjame decirte que Dios escuchó y respondió la petición de David. Le dio un nuevo corazón, lo perdonó. David no volvió a cometer esa falta, hermano querido, de cometer adulterio. Ese pecado terrible que se conoce de David, ¿se recuerdan? Ahora, cuando David ya estaba adulto, miren lo que dice. Miren lo que dice. Alguien aconsejó que le buscara a una joven para que lo cubriera y le diera calor. Y mira lo que dice, Primera de Reyes 1 al 5. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, su siervo: busquen para mi señor el rey una joven virgen. Imagínense, busquen una virgen para que esté con David, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Imagínese, hermano, que duerma a su lado. Ese es como darle a un perro que cuide un hueso. Y entra en calor mi señor el rey. O sea, que lo abrigue y duerma con él para que el rey entre en calor. Y de paso que esa joven sea virgen. Y buscaron una joven hermosa. Imagínense. Además hermosa por toda la tierra de Israel. Y hallaron a Abisag sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa. Mira cómo enfatiza la Biblia aquí esto. ¿Por qué crees tú que dicen tanto que dice para que entre en calor, para que duerma con él, para que sea virgen, que sea hermosa? Para que entendamos lo que nos quiere enseñar. Y dice, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. O sea, nunca tuvo sexo con ella. Tal vez tú puedes decir, pero David ya estaba viejo. No, hermano, en ese tiempo, a esa edad se podía todavía tener relaciones. No es como ahora. No es como ahora. Esas personas eran guerreras. La alimentación de ese tiempo no es como la de ahora. Esos cuerpos eran muy diferentes a los de ahora. Por lo tanto, si la Biblia dice que el rey no la conoció, es porque tenía oportunidad para conocerla, o sea, tener relación con ella. Y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios le dio un nuevo corazón a David. Experimentó el verdadero arrepentimiento, le dio gloria a Dios, confesó sus pecados y fue transformado a la imagen de Dios o de Cristo. Por eso dice David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, hermano, te pregunto, ¿será que nosotros como iglesia tenemos que arrepentirnos para darle gloria a Dios?
Porque nosotros decimos, mira, sí, nosotros somos la iglesia que predica el mensaje de los tres ángeles. Nosotros somos ese remanente, nosotros somos esos ángeles que están llevando ese mensaje. Bueno, te pregunto, ¿nosotros necesitamos arrepentirnos? ¿Será que necesitamos vivir realmente ese mensaje y específicamente del primer ángel? Para darle gloria a Dios, yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos una deuda. Nosotros tenemos una deuda con Dios. Con algo que ocurrió. Dios mandó el mensaje, envió el mensaje del cielo y la iglesia no lo aceptó. Rechazó ese mensaje. Y desde allí tenemos todavía una deuda, una cuenta con Dios que arreglar, que tiene que ver con arrepentimiento para darle gloria a Dios. Mira lo que dice Testimonios para los Ministros en la página 79. Algunos han estado cultivando odio contra los hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje especial al mundo. Jones y Wagner comenzaron esta obra satánica en Minneapolis. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que el mensaje era de Dios, ese mensaje no era de cualquier loco ahí que aparecieron de repente. Ese mensaje era del cielo. Que el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más. Porque era un testimonio contra ellos, con el pecado de ellos. Eran personas legalistas. Salvación por obra. No quisieron humillar sus corazones para arrepentirse. Para dar gloria a Dios y reivindicar la justicia. Mensaje del primer ángel. Lo que dice el mensaje del primer ángel. Darle gloria a Dios mediante el arrepentimiento. Para vindicar el nombre de Dios. Te repito, no quisieron humillar sus corazones para arrepentirse, para dar gloria a Dios y reivindicar la justicia. Continuaron con el mismo espíritu, llenos de envidia, de celo y de malas sospechas como los judíos. Abrieron sus corazones al enemigo de Dios y del hombre. Sin embargo, estos hombres han estado ocupando puestos de confianza. Y han estado modelando la obra a su propia semejanza hasta el punto en que les fue posible. Por eso es que como iglesia tenemos todavía una cuenta pendiente con Dios de arrepentimiento para darle gloria y vivir realmente el mensaje del primer ángel. Por eso, hermano querido, es que, bueno, como dice allí la cita, dice que estos hombres abrieron sus corazones al enemigo de Dios, o sea, al diablo. Y estos hombres han estado ocupando puestos de confianza en la dirigencia de la iglesia. Por eso que actualmente tú puedes ver hombres que dicen que veneran a la Virgen María, pastores de la iglesia. Te estoy hablando pastor de la iglesia, pastor famoso, conocido de la iglesia, que reverencia a la Virgen María. Otro dijo que el nombre de Pedro tiene significado o tiene una relación con Papa. Otro pastor importante dentro de la iglesia dijo que la piedra donde Cristo, o la roca donde Cristo fundó su iglesia, era Pedro. Hombres que le abrieron su corazón al enemigo de Dios, que es el diablo, y ocupan puestos de confianza y han estado dirigiendo a la iglesia a su propia semejanza. Y muchas personas escuchan esto y dicen amén. Necesitamos arrepentimiento como iglesia, hermano querido. Y aceptar ese mensaje que Dios envió del cielo. Vamos a ver el otro punto, que es: adora al que hizo el cielo y la tierra. Vamos a ver qué significa la palabra adorar. Adorar en griego, de acuerdo a la concordancia Strong, es proskineo.
que viene de pros, hacia, y kineo, besar. Y eso tiene mucha relación con besar, por ejemplo, besar la mano, besar el anillo, besar los pies, inclinarse ante la persona y besarlo. Esa es adoración, y eso es lo que hacen las personas delante de los papas de Roma. Porque se enseña que el Papa es Dios en la tierra. Dice, propiamente besar el suelo, al postrarse ante un superior. Besar la mano, listo para caerse o postrarse, para adorar de rodillas y hacer reverencia. Entonces, cuando aquí dice que nosotros debemos adorar a Dios, que debemos adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, nos está mostrando algo, hermano, importante en lo que tiene que ver con la controversia en el conflicto entre el bien y el mal. Porque el núcleo del conflicto cósmico es la adoración. Y en Apocalipsis te muestra una guerra de dioses. El Dios bíblico, que te lo muestra Apocalipsis, o los dioses de Babilonia, o el Dios falso de Babilonia. Que detrás de esos dioses lo que está es Satanás. Entonces, Apocalipsis te muestra ese conflicto de adoración. O se adora a Dios, al Dios verdadero, que es el Padre Celestial, el cual tiene un hijo, o se adora a esos dioses creados por Babilonia. Porque Babilonia se convirtió en cunas de dioses, se convirtió en idólatra, una ciudad idólatra, y que detrás de esos dioses entonces está Satanás. Pero hay algo importante que ocurre con ese Dios verdadero, porque ese Dios verdadero que aparece en Apocalipsis, que aparece en la Biblia, tiene unas cualidades, unas características importantes que no cumplen esos dioses falsos. Como por ejemplo, es el que está sentado en el trono, como hemos leído. El que está sentado en el trono, ¿qué significa eso? Gobierna. Es el supremo, el que tiene la autoridad, el soberano, el que tiene la soberanía. Pero ese Dios verdadero también es eterno y es el creador de los cielos y de la tierra. Y ese es ese Dios que está sentado en ese trono. Miren lo que dice Apocalipsis, Apocalipsis 4, lo que dicen estos seres celestiales cuando adoran a Dios, que es importante, es una cualidad importante de ese Dios. Vamos a ver aquí. Apocalipsis 4, los versículos 10 y 11 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y hemos visto quién es el que está sentado en el trono, que es el Padre, ¿se recuerdan? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Esa es una cualidad importante por la que se adora a Dios. ¿Por qué Dios es digno? ¿Por qué el Padre es digno? Porque vive por los siglos de los siglos. Es el que está sentado en el trono, el que tiene la autoridad, el supremo, el eterno. Echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, esas cualidades importantes, peculiar del Padre, es lo que lo hace digno de recibir la adoración. Está sentado en el trono, es eterno, inmortal y creador de los cielos y la tierra. Entonces, el mensaje del primer ángel te está llevando a que tú pongas la mirada en el Dios verdadero. El Dios verdadero, el Dios bíblico, está en el mensaje del primer ángel, hermano querido. Apocalipsis te habla una guerra de dioses. Apocalipsis te habla claramente de una guerra de dioses. Y muchas personas, por eso te dicen, los habitantes de la tierra en el tiempo del fin, dicen muchos. La mayoría de los habitantes de la tierra dice: irán en pos de la bestia. ¿Qué significa ir en pos de la bestia? Seguir sus enseñanzas. No es solamente seguir su actitud de ira, de persecución contra los fieles, sino también sus doctrinas, sus falsas doctrinas, su Dios falso. Por eso que dice: adoraron a la bestia y al dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. El que está detrás de ese Dios falso que adora el mundo cristiano actualmente, pero que es el Dios babilónico. Entonces, hay algo importante cuando te dice allí: adora al que hizo el mar, las fuentes de las aguas, el cielo y la tierra. Ya hemos visto que en Apocalipsis 4 te dice que el Padre, el que está sentado en el trono, es el que creó todas las cosas. Claro, eso es cierto.
Pero la Biblia también nos dice que el Padre creó todas las cosas a través de su Hijo, que es Cristo Jesús. Mira lo que dice Hebreos 1, versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, el Padre en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Padre hizo el universo por medio de Cristo su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, o sea, tiene la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué? Porque es su Hijo. Así como yo tengo la naturaleza de mi Padre, mi papá es humano, yo también soy humano, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ¿por medio de quién es que ese Dios, que es el Padre, creó todas las cosas? Por medio de su Hijo. También lo dice Pablo en Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando te dice el primogénito de toda la creación, es que por él fueron creadas todas las cosas. Y eso lo dice el versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, o sea, los ángeles, la jerarquía de los ángeles, todo lo hizo Cristo Jesús. Todo, eso es absoluto. Todo fue creado por medio de él, o sea, por Cristo y para él. Y esto lo reconoce los ángeles y lo enseña muchas partes de la Biblia. En Juan 1, los versículos 1 al 3, en el principio era el verbo, o la palabra, que es Cristo. Y el verbo, o la palabra, era con Dios, o sea, con el Padre. Y el verbo era Dios, o sea, era divino, como el Padre. Este era en el principio con Dios, estaba con el Padre. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, de quien Juan está hablando. El verbo, la palabra, Cristo. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, aquí te está hablando, hermano querido, cuando el ángel te dice, adora al creador de los cielos y la tierra, te está diciendo, teme a Dios, que es al Padre, y dale gloria. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero el ángel sigue diciendo, pero adora a aquel que hizo el mal, o sea, a su Hijo, que es el que creó todas las cosas. En el mensaje del primer ángel ya te enseña al Dios verdadero. El Dios bíblico, el Dios de Apocalipsis, el Dios del cielo, el Dios verdadero no es trino. El Dios verdadero es el Padre y tiene un Hijo, el cual creó todas las cosas. Eso es lo que te muestra, o una de las cosas que te enseña el mensaje del primer ángel. ¿Qué implica entonces adorar a Dios? ¿Qué implica adorar a Dios y a su Hijo? Porque, por ejemplo, en Apocalipsis 5 te dice que los ángeles adoran al que está sentado en el trono, que es el Padre, y dice, y al Cordero, sea la honra, la gloria, el imperio, el poder por los siglos de los siglos. Te dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. El que está sentado en el trono, al Padre, al Cordero, al Hijo. Entonces, ¿qué implica adorar al Creador? Eso tiene mucha relación con lo que ocurrió en la creación. Porque Cristo, cuando creó todas las cosas, Él dejó un monumento de tiempo, que para recordarle, un recordatorio, para que les recordara a los habitantes de la tierra que ellos venían de un creador, no venían de una casualidad, venían de un creador, de un Dios verdadero, de un Dios real e inteligente. Y Cristo, cuando hizo esas cosas, Él dejó el sábado. Y esto lo podemos ver en Génesis 2, versículos 1 al 3, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, hay un Dios verdadero,
y hay un día sagrado verdadero. Ese Dios verdadero creó todas las cosas, Cristo Jesús creó todas las cosas y apartó un día, el cual hizo 3 cosas importantes. Lo santificó. ¿Qué significa santificar? Lo apartó para uso santo, para su adoración, para que el hombre tuviera una comunión más completa con Él las 24 horas del día. Lo bendijo. ¿Qué significa bendecir? Que fuera algo positivo para el ser humano. Y además, ¿qué hizo? Reposó. O sea, Cristo y el Padre, que estuvieron presentes en la creación, ellos reposaron en ese día para ejemplo de la humanidad. Entonces, en el mensaje del primer ángel vemos el día sagrado verdadero y el Dios verdadero. El Dios verdadero de ese día sagrado verdadero. Y esto está presente en la ley de Dios. Como cuarto mandamiento, Éxodo 20, del 8 al 11, de acuerdo a la Biblia, Jerusalén dice: recuerda el día sábado para santificarlo, o sea, para apartarlo para uso santo. 6 días trabajarás, o sea, Dios te da 6 días para que tú trabajes y hagas todos tus trabajos, tus obras, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad, pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado, o sea, santo. El único día santo es el sábado, que es el día del Dios bíblico, del Dios verdadero. El domingo, que lo vamos a ver en los siguientes estudios, aunque esto ya lo hemos hablado en otros estudios, pero en los siguientes temas acerca del mensaje de los 3 ángeles, vas a ver que el domingo es el día sagrado del Dios Trino. Porque ese Dios no se puede separar de su día. O sea, los dioses tienen sus días sagrados. El domingo, adoración al sol, está unido con el Dios Trino de Babilonia. El sábado, tú no puedes separar al Dios verdadero, que creó todas las cosas a través de su Hijo, del sábado. ¿Por qué? Porque desde un principio Él descansó con su Hijo en el verdadero día de reposo, que es el sábado, el Shabbat. Mira lo que dice estas citas en Deseo de toda la gente, en la página 2 y 13. Al principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue Cristo, hermano. Cristo es el Espíritu que caminaba sobre la faz de las aguas. Por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él, por Cristo. El Padre hizo el universo por medio de su Hijo. Creó los principados, potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Su Hijo creó todas las cosas y escribió el mensaje de amor de su Padre. Eso es el Dios bíblico, el Dios del sábado. El Dios que aparece, que te invita a temer y a darle gloria, o a respetar y adorar el mensaje del primer ángel. Mira lo que sigue diciendo esta cita en el mismo libro, en la página 715. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado. Esto es el Dios verdadero y su día sagrado verdadero. Al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Entonces, cuando el ángel te dice respeta a Dios o teme a Dios, dale gloria y adora al que hizo el cielo, el mar y la fuente de las aguas, te está diciendo adora al Padre y a su Hijo. Y te lo confirma Apocalipsis 5. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, la majestad, el imperio, el poder por los siglos de los siglos.
Amén. Esto es lo que está enseñando el remanente final. Ese es el mensaje del primer ángel anunciado por ese remanente final que tiene el sello de Dios verdadero en la frente. Cuando tú entiendas realmente, comprendas realmente el mensaje del primer ángel, entonces entenderás qué significa la marca de la bestia que involucra el vino de Babilonia, la caída de Babilonia. El resto del mensaje de los tres ángeles. Termino con esto. Mira lo que dice acerca del remanente final. En Apocalipsis 14:1, después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El Cordero está en pie en el monte de Sión, gobernando. Y dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. El Dios verdadero. Porque en Apocalipsis hay una guerra de dioses. El Dios falso y el Dios verdadero. El remanente tiene el sello en la frente y es el nombre de su Padre. Dice, ellos siguen al Cordero, que es el Hijo, y tienen el sello del Padre en la frente. Apocalipsis 14:1. Y Apocalipsis 14:12, que es la última parte del mensaje de los tres ángeles, dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos santos? Esos santos no son cualquiera. Esos santos no está hablando de aquellos que dicen creer o entender la ley de Dios. Aquellos que entienden o conocen o sí, ellos entienden que el sábado es el verdadero día de reposo. No, es más que entender. Es vivir, es practicar justicia, es guardar los mandamientos. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan realmente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús del Padre? Él fue el que me envió. Yo soy hijo del Padre, el Padre mora en mí, es Él el que hace la obra en mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que es el Hijo de Dios. La fe de Jesús. Esa fe de Jesús la tiene el remanente final. Los que dan el mensaje de los tres ángeles. Confía en el Padre como Cristo confió en el Padre Celestial. Confió en sus promesas de que Él sí es verdadero y Él tiene el poder para cumplir todo lo que ha prometido en mí. Esos son uno de los puntos que involucra la fe de Jesús. Aunque ese tema es más amplio, pero te estoy diciendo estos puntos importantes de lo que significa que estas personas tienen la fe de Jesús. Ellos siguen al Cordero. Ellos no siguen a la bestia. Los habitantes de la tierra siguen a la bestia, siguen sus doctrinas, siguen sus enseñanzas y sus falsedades. Mientras que el remanente final tiene la fe de Jesús, igual a los mandamientos literalmente. Y tienen el nombre del Padre en la frente, que es el Dios verdadero. Termino con esta cita. En Maranata, Señor viene, en la página 201, dice, nadie fuera de los que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, o sea, el testimonio de Cristo, la palabra de sus testimonios, serán contados con los fieles y los leales. Dice, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en su boca, que ese es el remanente final de Apocalipsis 14:1, 144,000. Los miembros del pueblo remanente que purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad se fortalecen en el proceso probatorio y manifiestan la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. A pesar de la apostasía circundante, no se conforman a esa apostasía, sino que reprenden la apostasía, señalan la apostasía, enseñan la verdad conforme a la palabra de Dios y buscan vencer sus faltas, sus pecados, sus pasiones por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de Cristo Jesús. Estas personas llegarán a ser parte de ese remanente verdadero para honra y gloria de Dios. ¿Quieres tú ser parte de ese remanente? Entender el mensaje de los tres ángeles, específicamente el mensaje que hemos estudiado hoy, que es el mensaje del primer ángel. Llegar a entender y conocer el verdadero Dios y que ese Dios pueda hacer su obra a través de su Hijo amado en tu corazón, en tu vida, y proclamar al mundo que respeten a Dios obedeciendo sus mandamientos, que le den gloria mediante el arrepentimiento y la transformación de su vida, y adorar a su Hijo amado que creó los cielos y la tierra. Si este es tu deseo, tu decisión, te invito a que tú ahí mismo donde estás puedas
clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdame a entender esto. Si yo estoy adorando al Dios babilónico, te pido que tengas misericordia de mí y que me hagas entender, conocerte realmente a ti y entender el Dios bíblico. Y comenzar a vivir el mensaje del primer ángel y de los tres ángeles. Espero que nos veamos en ese remanente. Y si no nos conocemos en persona, bueno, que estemos unidos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Y cuando Cristo venga, si estamos muertos, nos resucite para vida eterna. Y si estamos vivos hasta el final, que nuestra vida sea para la honra y gloria de Dios. Te invito a que, si ves que este tema es importante para que otras personas lo conozcan, que tú lo compartas. Lo compartas y también le des like, porque de esta forma el video puede llegar a otras personas. También te invito a que te suscribas para que te llegue la notificación de los siguientes temas, de los siguientes videos. Y también, si no te has unido, le des clic en unirme para que seas parte de Esencial Factor. Soy Daniel Primera y ha sido un gusto y un honor para mí poder estar con ustedes y compartir estas verdades bíblicas. Así que nos vemos en otro estudio, Dios mediante, y que todos estos temas sean para enriquecimiento de la fe, conocer más de la palabra de Dios, conocer a Dios, y que esa palabra, que es viva, eficaz, obre la transformación en nosotros. Nos vemos en un siguiente estudio, Dios mediante. Un abrazo a todos ustedes y gracias. Gracias por estar allí. Paz y conoce al Cordero de Dios.